dijo ayer la ministra Carolina Toá, en 5 días se ha quemado en Chile lo que podría esperarse para 2 años. Con la nueva ola de calor pronosticada para esta semana, cabe la siguiente pregunta: ¿será esta una situación sostenida durante el tiempo? Para responder esta y otras interrogantes vamos a tomar contacto con Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que se visualiza en torno al comportamiento de estos incendios? Y a sus consecuencias, obviamente. Bueno, primero la cosa de largo plazo, es decir, como bien decía Natalia, esto es una tendencia, es decir, nosotros vamos a medida que el planeta se calienta, a vivir cada vez de forma más frecuente eventos ¿Se calienta de solo? temperatura, olas de calor, que a su vez favorecen la propagación y la intensificación de los incendios forestales. Eso significa que temporadas de mega incendios como la del 2017 o como la que estamos viviendo hoy, desafortunadamente se van a presentar, si no todos los años, cada vez con mayor frecuencia. Así que bueno, desgraciadamente avisados estamos y por lo tanto debemos prepararnos para eso. Es bien importante tener presente esa diferencia entre generación y propagación. Naturalmente el cambio climático no anda con un fósforo iniciando fuegos. Obvio que no, pues payaso. El problema es que el cambio climático hace que las olas de calor se presenten de forma más frecuente y por lo tanto favorece la propagación descontrolada de incendios forestales. Durante una ola de calor, especialmente aquellas en las que las temperaturas alcanzan o se acercan a los 40 grados en la zona centro-sur del país, no hay manera de apagar los incendios. Como bien dijeron en la introducción, en los pocos días se quemaron en Chile alrededor de 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas es 4 veces lo que se quemó en el mismo periodo de tiempo en la temporada de incendios pasado, y es equivalente a unos 2.000 kilómetros cuadrados, que a su vez es 3 veces la superficie de la ciudad de Santiago. Es decir, estamos hablando de un cuadrado de 45 kilómetros por lado. Esto en alrededor de 48 horas. Estamos hablando de fuegos que avanzaban alrededor de 100 metros. Esos son datos reales, porque una de las estrategias que tienen estos mafiosos globalistas es mezclar mentiras con verdades, y ustedes tienen que saberlo, ¿ya? Te meten verdades bastante al alcance de cualquier ser humano para que uno pueda decir o afirmar que todo lo que está diciendo este tipo es verdad, porque obviamente uno puede comprobar aquellas verdades de las que te habla este tipo. En cosa de 5 o 6 minutos, es decir, estamos hablando de cosas realmente graves que desgraciadamente van a pasar cada vez con mayor frecuencia. No es un evento aislado lo del 2017, no es un evento aislado lo de la última semana, debido a que cada vez de forma más frecuente vamos a tener temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados en esta zona. Raúl, en otras entrevistas te he hecho esta pregunta y creo que es muy pertinente volver a hacerla. ¿Hay vuelta atrás? Uno ve que se hacen conferencias internacionales, que se habla del cambio climático, pero ve también que esto avanza más rápido que quizás la acción internacional incluso, o en conjunto de todo el mundo. ¿Qué se puede hacer para que esto no sea tan frecuente? Porque vamos a ver que finalmente aquí mueren personas, mueren ecosistemas, mueren, en fin, un montón de cosas. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay tiempo para actuar? No, ya ese tiempo para actuar pasó hace varias décadas. Es decir, nosotros ahora lo que tenemos que enfocarnos, más allá de desacelerar el proceso de empeoramiento de la situación, es en adaptarnos a esta nueva situación, a estos incendios. Dicen que no hay vuelta atrás, que esto es una situación que ya no da para más y que lo único que puede hacer es retenerse un poco, retrasarse el daño, ¿ya? Por lo tanto, ellos ya te están lavando el cerebro de que esto va a seguir pasando y que esto no tiene vuelta atrás, pero te lo adornan con que ellos están trabajando para solucionarlo. Olas de calor cada vez más frecuentes que favorecen la propagación de mega incendios de forma cada vez más frecuente. Es decir, nosotros, para más o menos tener una idea de cómo va la situación, nosotros, gracias al Acuerdo de París, tenemos la expectativa, la esperanza de que a mediados de siglo vamos a lograr estabilizar el clima. Eso no significa volver a... ¿Qué sería el Acuerdo de París? Que yo no he revisado todavía. Obviamente que serían estas mega reuniones en donde todos estos mafiosos se reúnen para hablar sobre el cambio climático, calentamiento global. Como no pueden demostrar que la Tierra se esté calentando, por más que puedan aumentar la temperatura a nuestro nivel, rociándonos con sustancias que permiten que aumente la temperatura, además con vía electromagnética también se puede
aumentar un poco más la temperatura y eso, la sensación térmica a nuestra altura, a la altura que nosotros nos desenvolvemos los seres humanos, se aprecia muchísimo, mucho más fuerte de lo habitual de otros años porque ellos lo pueden provocar. Eso ya el pasado está, es decir, ya no vamos a recuperar nunca el clima que la mayoría de los que están conectados ahora recuerdan haber vivido cuando eran niños, eso ya se perdió. Pero sí esperamos que a mediados de siglo el clima se estabilice y la situación, por lo tanto, deje de empeorar. A mediados de siglo, o sea, cuando la agenda y el sistema de esclavitud les permita a ellos ya tener el control de todo, obviamente ellos ya van a dejar de promover o de impulsar ellos mismos vía tecnológica, vía empresarial, estos aviones que rocian metales que pueden aumentar la temperatura en nuestra atmósfera. O sea, todo esto del Acuerdo de Francia seguramente son estos mafiosos que pretenden gastarse cifras estratosféricas, ¿ya? Y prohibirle el desplazamiento a la ciudadanía, prohibir un montón de cosas, cambiar el tipo de energía, aumentar los impuestos y todo, ¿ya? Y entonces para 2030 ya no van a necesitar seguir impulsando el cambio climático artificiosamente. Por lo tanto, lo que tenemos acá es una explicación y una preparación para que la gente esté clara de que tenemos que acostumbrarnos a todas estas estupideces. El problema es que de aquí a mediados de siglo nos quedan 3 décadas y esas 3 décadas vamos a vivir con cada vez más olas de calor. Las olas de calor se han triplicado en la zona central y centro-sur en las últimas 3 décadas. Es probable que en las próximas 3 décadas también se vuelvan a triplicar o todavía aumenten más. Y eso significa que la frecuencia con la que vamos a tener este tipo de incendios extraordinariamente intensos, extraordinariamente rápidos en su propagación y extraordinariamente difíciles de controlar va a ser cada vez más frecuente. Entonces, como te digo, si nosotros mitigamos el cambio climático, hacemos una transición rápida a las energías renovables, vamos a disminuir el ritmo con el que la situación empeora, pero la situación va a seguir empeorando durante las próximas 3 décadas. Como sabemos eso, lo que tenemos que hacer es evitar lo que tú muy bien subrayabas, que haya víctimas mortales. Tú no puedes apagar un incendio cuando las temperaturas se acercan o superan los 40 grados en la zona centro-sur del país. Eso no va a pasar, no importa cuántos supertankers traigas. Pero lo que tú sí puedes hacer es salvar vidas, avisando tempranamente a las personas que están en una zona a la que se dirige un incendio que tienen que evacuar. ¿Te fijas? En eso, una vez que termine esta emergencia, tenemos que hacer una evaluación para ver si... ¿Cuándo le ha importado la cantidad de muertos a un gobierno? ¿Cuándo? Ellos están acostumbrados a participar del asesinato de personas, son cómplices de todo lo que está ocurriendo y de hecho son ellos mismos, los del gobierno, los que están impulsando todas estas estupideces. Ya está absolutamente comprobado. Por lo tanto, todo lo que dice este payaso, mezclando algunas verdades interesantes con mentiras muy importantes, termina en esto, que es lo que consume la gente en sus casas. Sí, las personas que desgraciadamente murieron o sufrieron heridas graves recibieron un aviso oportuno. Si no fue el caso, entonces tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a pasar. Nosotros no podemos evitar que estos incendios vuelvan a pasar. Como te digo, no solo que van a pasar, sino que van a volver a pasar, sino que van a pasar de forma cada vez más frecuente. Lo que sí podemos hacer y lo que debemos hacer es tratar de que esos incendios cada vez más frecuentes, cada vez más voraces, no maten gente. Muy bien, Raúl Cordero, climatólogo de la Universidad de Santiago, muchísimas gracias por estos minutos y siempre lo decíamos durante la semana anterior, la necesidad de esta voz experta, también incluirla en esta proyección que hay para los próximos años y así tomar planes que efectivamente eviten la muerte de gente. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a ustedes, nos vemos, chao. Gracias, Raúl. Bueno, y para terminar, decirles que todo esto es un negocio gigante. Y bueno, para terminar, explicarles que el calentamiento global, que es un fraude climático, lo que pretende también es adueñarse y apropiarse de todos los sistemas económicos de este planeta. O sea, va a centralizar aún más la economía y la va a llevar hacia todos los poderes globales. ¿Cómo? Bueno, igual como pasó en pandemia, ¿ya? Esta pandemia, en donde los ricos se volvieron 2 o 3 veces más ricos, el pobre se volvió 2 o 3 veces más pobre, impulsaron un sistema de caos, de miedo, hicieron quebrar la microempresa, en el fondo transformaron completamente la economía con esta pandemia. Y lo que haría el fraude climático, que sería un negocio mucho más grande que la pandemia, que es el negocio más grande de la historia de la humanidad hasta el momento, el fraude climático, imagínense,
El fraude climático, los grandes economistas dicen